Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios. Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debes renunciar para llegar, pero a todo debes renunciar. Decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debes renunciar para llegar, pero a todo debes pero a todo debe renunciar. Bienvenidos a todos a la sala de charlas bíblicas. Hoy día 20 de febrero del año 2015. Bien, pues hoy vamos a hacer un estudio bíblico en esta primera parte. Ya sabéis que las charlas, como siempre, tenemos una primera parte, que es un estudio bíblico, y luego pues tenemos una tertulia general. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a analizar una serie de textos bíblicos relacionados con el tema de uno de los dones del Espíritu Santo, que es el don de lenguas. Vamos a analizar unos pasajes que son siempre citados las iglesias pentecostales para basar esa doctrina de que ellos realmente practican el don de lenguas. Pues vamos a ver cómo esos pasajes no enseñan semejante cosa. El don de lenguas... los textos que vamos a leer no tienen que ver absolutamente nada con el falso don de lenguas que se habla en las iglesias pentecostales. Bien, pues antes de comenzar la charla voy a decir quiénes de momento estamos en la sala de charlas. Está por primera vez en la sala de charla la hermana Alejandra Mar, es la primera vez que entra a la sala de charlas. Ya sabéis, la hermana Alejandra es la que hace unas semanas pues desenmascaró a este falso maestro, a este sujeto llamado David Diamond. David Diamond, pues esta hermana se hizo bastante famosa con este asunto y la invité a la sala de charlas, luego también podrá dar su testimonio, podremos hablar de diferentes cosas aquí en la sala, así que le damos una cordial bienvenida a la hermana Alejandra Mar. También tenemos al hermano Carlos Mateo, al hermano Estilio Portillo, al hermano Juan Miguel, al hermano Capitán Victoria, al hermano Manuel Abuada y al hermano Vicente. Bien, pues como siempre, antes de comenzar el estudio bíblico, le vamos a pedir la ayuda a Dios y le vamos a dar las gracias por esta reunión que vamos a tener. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos las gracias por esta charla bíblica que vamos a tener, por esta escuela, y te pedimos que seas tú quien la dirijas, que la dirijas por medio de tu Espíritu, para que nos guíes a toda la verdad. Gracias por cada uno de los hermanos que han podido entrar en la sala de charlas. Te pedimos que nos sigas dando sabiduría, nos des fuerzas, para mantenernos en la fe, en la verdadera doctrina hasta el final, hasta que lleguemos a la meta, que es tu glorioso reino, esa vida eterna que nos has prometido. Gracias, Señor, por la esperanza que nos has dado, gracias por el perdón de todos los pecados, y te pedimos que esta charla pues la utilices una vez más para llevar la luz de la verdad y del verdadero evangelio a otras muchas personas que la van a escuchar,
por medio de Internet. Gracias por habernos sacado del error, de las tinieblas, y llevarnos a la luz del verdadero evangelio y de la verdadera doctrina. Sigue haciendo lo mismo por medio de estos estudios, de estas charlas bíblicas, de estas charlas con otras muchas personas, los cuales también necesitan conocer la verdad y salir de las tinieblas en las cuales están sumidos. Gracias por todo, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues el estudio que voy a compartir con vosotros lo he titulado Respondiendo a 12 falsos argumentos pentecostales. Y vamos a comenzar este estudio leyendo un pasaje que se encuentra en la epístola de Judas. Judas el bueno, evidentemente, Judas Tadeo, que se encuentra en Judas capítulo 1, verso 20, y que voy a leer, y dice lo siguiente: pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Fijaos lo que dice, orando en el Espíritu Santo. ¿Qué es esto de orar en el Espíritu Santo? Bueno, pues en las iglesias evangélicas se dice que quien habla en esas, ya sabéis, en esas lenguas pentecostales, en esa verborrea, pues dicen ellos que están orando en el Espíritu. Bien, pues eso es eso, orar en el Espíritu, utilizar ese tipo de verborrea en estos cultos o en privado. ¿Es eso orar en el Espíritu? ¿Dónde dice la Biblia que hablar en ese tipo de expresiones, decir esas expresiones sin sentido? Son expresiones que no es ningún idioma, son expresiones absolutamente carnales. ¿Realmente es eso orar en el Espíritu? Ese tipo de expresiones absurdas, sin sentido, no tiene que ver absolutamente nada con la oración en el Espíritu Santo. ¿Y por qué? Pues bien simple, porque orar en el Espíritu Santo lo que significa es orar a Dios, orar al Padre Celestial, a Dios, por medio del Espíritu Santo. Es decir, sencillamente significa siendo guiados por el Espíritu Santo. Cuando hacemos nuestras peticiones a Dios, cuando oramos a Dios, estamos siendo guiados por el Espíritu de Dios. Eso es lo que significa orar en el Espíritu. Pero utilizar expresiones absurdas y ridículas como sikabalaita, icalamaraita, incalaita, macalasina y todas esas estupideces, eso no tiene que ver absolutamente nada con orar en el Espíritu Santo. Mira, quien hace esto, quien hace ese tipo de expresiones, de verborrea, sencillamente son expresiones carnales, absolutamente carnales, que no tiene que ver nada con orar en el Espíritu. Bien, pues vamos a analizar ahora el segundo pasaje bíblico. Vamos a irnos para ello a la primera epístola de Pablo a los Corintios, capítulo 14, verso 2, que dice lo siguiente: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Aunque por el Espíritu habla misterios. Dice el apóstol Pablo, dijo el apóstol, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, porque aunque por el Espíritu habla misterios. Fijaos que no se está refiriendo de ninguna manera a esa babosada, a esa jerga ininteligible, absurda que hablan los pentecostales. No se refiere a las falsas lenguas pentecostales. El apóstol Pablo sencillamente está hablando del verdadero don de lenguas, el verdadero don de idiomas. Sabéis que cuando se habla del don de lenguas se refiere a idiomas humanos, idiomas de otras naciones. El apóstol Pablo dijo que en ese pasaje que acabo de leer, que los hermanos de la iglesia de Corinto, que tenían el don de lenguas, pues nadie les entendía. ¿Y por qué nadie entendía a esos hermanos que tenían el don de lenguas en la iglesia de Corinto? ¿Por qué nadie les entendía? Pues bien simple, por la sencilla razón de que ningún otro hermano interpretaba o traducía esos idiomas humanos. No había intérprete. Y por eso es que nadie de esa iglesia de Corinto podía entender los idiomas, las lenguas que hablaban esos hermanos en la iglesia de Corinto. No había edificación. En el Espíritu estos hermanos pues sencillamente hablaban misterios. Estos hermanos de la iglesia de Corinto que tenían el don de lenguas estaban hablando misterios, es decir, que nadie les podía entender, nadie de esa iglesia podía entender lo que decían, porque nadie traducía esos idiomas extranjeros que hablaban
esos hermanos en la iglesia de Corinto. Y ahora vámonos al tercer pasaje bíblico que vamos a analizar brevemente. Se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 11 y el capítulo 10, verso 47. Dice, en ese texto, en este pasaje, fijaos que no habla para nada de las falsas lenguas pentecostales. Este pasaje, como sabéis, está hablando del día de Pentecostés, cuando el apóstol Pedro predicó el Evangelio el día de Pentecostés, ahí en Jerusalén. Entonces vino el Espíritu Santo, había llegado ya a los apóstoles, fueron llenos del Espíritu y comenzaron a hablar en otras lenguas, en otros idiomas. Eran idiomas humanos. Además, el propio pasaje, si lo habéis leído el capítulo 2, pues claramente lo dice. Los idiomas de otros países, partos, medos, elamitas, Mesopotamia, etcétera, etcétera, en idiomas humanos. El verdadero don de lenguas fue el que tenían los santos apóstoles. Cuando el día de Pentecostés comenzaron a hablar en esos idiomas de otros países, ese era el verdadero don de lenguas. Fijaos que de ninguna manera los apóstoles se pusieron a hablar en ese tipo de falsas lenguas carnales pentecostales. No empezaron a proferir esas tonterías, esas idioteces que hablan los pentecostales, sino que sencillamente estaban hablando en otros idiomas extranjeros, idiomas de otros países. Por lo tanto, este pasaje de Hechos capítulo 2, pues no, y 10, capítulo 10, verso 46, sabéis que en el capítulo 10 de Hechos se habla de cuando Pedro predicó el Evangelio al soldado romano Cornelio y a su familia. Entonces también Cornelio recibió el don del Espíritu Santo y comenzó a hablar en lenguas, en idiomas. Pues repito, este texto no tiene que ver absolutamente nada con las falsas lenguas de las iglesias pentecostales. Está hablando de idiomas humanos. Bien, vamos ahora al cuarto pasaje que suelen utilizar estas iglesias para intentar demostrar su falsa doctrina. Es Romanos capítulo 8, verso 26. Romanos 8, 26 y el 27 también, que voy a leer. Mirad, dice lo siguiente. Vamos a Romanos 8, 26 y 27. Y dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Queda claro? Fijaos que en este pasaje no se menciona por ninguna parte las falsas lenguas pentecostales. Lo que dice este texto, lo que dice este pasaje del apóstol Pablo, fijaos, intercede por nosotros con gemidos indecibles, dice la Escritura. ¿Qué significa esto? Cuando dice que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pues sencillamente significa que el Señor Jesús, que es Espíritu vivificante, fijaos lo que dice 1 Corintios 15:45. ¿Cómo se le llama a Jesús en 1 Corintios 15:45? Espíritu vivificante, el postrer Adán. El último Adán es Espíritu vivificante. El primer Adán era de la tierra, era un alma viviente. Y el postrer Adán, que es Jesús, es Espíritu. Fijaos cómo le llama, Espíritu vivificante. Por lo tanto, cuando dice que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles, ¿a quién se está refiriendo? Al Señor Jesús, el cual es Espíritu vivificante. Es Cristo quien intercede en el cielo delante del Padre por nosotros, por cada uno de nosotros. Esa doctrina falsa pentecostal de que este pasaje se está refiriendo al don de lenguas, a las lenguas que ellos hablan, que no tiene que ver nada con el verdadero don de lenguas, pues es absolutamente falso. No tiene que ver absolutamente nada con lo que hablan los pentecostales. No tiene que ver nada. Y el siguiente pasaje, ahora nos vámonos a 1 Corintios 14 y 16. Fijaos lo que dijo Pablo. 1 Corintios 14, 16 hasta el 18. Vamos a leer los tres pasajes. Y dice así. Porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Es lo que dijo Pablo. Doy gracias a Dios de que hablo en lenguas más que todos vosotros. Este es otro pasaje que le gusta mucho a las iglesias pentecostales.
Pues fijaos bien que este texto no menciona tampoco por ninguna parte las falsas lenguas pentecostales. Lo que dice el texto simplemente es que los cristianos de la iglesia de Corinto, que tenían el verdadero don de idiomas, el verdadero don de lenguas, de idiomas, sencillamente daban gracias a Dios en esos idiomas extranjeros, en esos idiomas de otros países. Es lo que dice el pasaje. El texto no tiene que ver absolutamente nada con la tontería, la babosada que hablan los pentecostales en sus cultos. No era una jerga absurda, ininteligible, no, eran idiomas extranjeros. Y estos hermanos pues tenían ese don de lenguas, ese don de idiomas, y daban gracias a Dios en esos idiomas extranjeros. Pero el otro no es edificado, dijo el apóstol Pablo en el versículo 17. ¿Y por qué no era edificado? Porque no entendía lo que decía, porque no había interpretación de esa lengua, no había intérprete, y por eso el resto de los hermanos no eran edificados en la fe. Y por eso es que dijo el apóstol Pablo: doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. El apóstol Pablo tenía el verdadero don de lenguas, el don de idiomas. Tenía la facultad de hablar en idiomas de otras naciones, de otros países. Eso no significa de ninguna manera que Pablo hablara en las falsas lenguas pentecostales. No. Pablo se estaba refiriendo a idiomas humanos, idiomas extranjeros. Y ahora vámonos al sexto pasaje bíblico que se encuentra, vámonos a Romanos 8:16. 8:16, que dice así: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Este es otro texto que suelen citar también los pentecostales para basar su doctrina sobre las lenguas, sobre el don de lenguas. Pero fijaos que este texto no menciona por ninguna parte las falsas lenguas pentecostales. Lo que dice este texto es que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Nada de esto tiene que ver con la falsedad, con las falsas lenguas que hablan los pentecostales. El Espíritu da testimonio de que somos hijos de Dios. El Espíritu, que es Cristo, que Espíritu, como hemos visto, Cristo es Espíritu vivificante, es el que da testimonio en nosotros, porque Cristo está en nosotros. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, dijo el apóstol Pablo. Cristo mora en cada uno de sus hijos, y por lo tanto, quien tiene a Cristo, ¿quién tiene? El Espíritu. Tiene el Espíritu de Dios y tiene también el Espíritu de Cristo. Recordar que el Espíritu de Dios es el Espíritu de Cristo, y quien tiene el Espíritu de Cristo es como si tuviera el propio Cristo. Tenemos al propio Cristo, pero por medio de su Espíritu. Y ahora vámonos al séptimo pasaje bíblico, que es en Efesios capítulo 3, verso 16. Efesios 3, 16, que dice lo siguiente: para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. En el hombre interior por su Espíritu. Este texto tampoco menciona por ninguna parte las falsas lenguas pentecostales. Lo que dice es que nosotros debemos ser fortalecidos en el hombre interior por medio del Espíritu de Dios. En ese hombre interior, en el Espíritu, tenemos que ser fortalecidos por medio del Espíritu de Dios, por el poder de Dios. Cuando somos fortalecidos por el poder de Dios, pues entonces significa que somos hijos de Dios, porque es el que tiene el Espíritu Santo, es un hijo de Dios. El que es guiado por el Espíritu de Dios, el tal es un hijo de Dios. Y por lo tanto está siendo fortalecido, nos da fuerzas el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, evidentemente. Y ahora nos vamos al octavo pasaje bíblico, que es 1 Corintios, capítulo 14, verso 22. Un texto muy importante también. Dice: así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Este es un texto claro. Para empezar, fijar que este pasaje tampoco menciona por ninguna parte las falsas lenguas pentecostales. Lo que dice el texto es que el verdadero don de lenguas, el don de idiomas, no las falsas lenguas pentecostales. El verdadero don de lenguas era por señal a los incrédulos, no a los creyentes. ¿Qué significa esto? Pues sencillamente que eran idiomas humanos, no eran falsas lenguas, no eran esas estúpidas expresiones, esta jerga carnal que hablan los pentecostales y que no tiene ningún sentido y ninguna interpretación.
lo que está diciendo es que las lenguas, el don de idiomas era por señal no a los creyentes sino a los incrédulos, lo cual significa que el don de lenguas no es señal para nosotros. El que un cristiano tenga el don de lenguas no significa que realmente sea un seguidor de Cristo. Porque lo dice, no son señal para los creyentes. Dice, las lenguas son por señal no a los creyentes sino a los incrédulos. Es a los incrédulos, no a los creyentes. Pero la profecía no a los incrédulos sino a los creyentes. El don de profecía sí es para nosotros, es mucho más importante que el don de lenguas. ¿Por qué? Porque el don de profecía es un don de edificación en la fe. El que profetiza habla a los hombres para edificación, para exhortación y para consolación. Como dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 14, en verso 3, creo que es el verso 3. Es un don que lo han de tener y lo debemos de buscar todos los cristianos, el don de profecía, porque el que profetiza edifica a otros en la fe. Ese es el verdadero don de profecía, y no el falso don de profecía que dicen tener los pentecostales. Eso no es el verdadero don de profecía. El don de profecía es el que edifica en la fe a otros hermanos. Y vámonos ahora al noveno pasaje bíblico que se encuentra en Marcos 16-17, un texto que son unas palabras de Jesús. Y dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Y hablarán nuevas lenguas. En este texto tampoco se está refiriendo a las falsas lenguas que hablan los pentecostales. Fijaos que lo que dijo Jesús, que hablarían nuevas lenguas sus discípulos, sus apóstoles, es decir, hablarían nuevos idiomas. Y eso es precisamente lo que los apóstoles de Cristo hicieron el día de Pentecostés, como todos sabemos. Comenzaron a hablar en otros idiomas, recibieron el don de lenguas. Idiomas de otros países, como dice Hechos capítulo 2. Unos idiomas evidentemente que eran nuevos para ellos. Por eso es que dijo Jesús, hablarán nuevas lenguas, porque eran idiomas nuevos para aquel que lo habla. Eran idiomas nuevos para los apóstoles, ya que los apóstoles pues no conocían esos idiomas extranjeros, pero los hablaban por el poder de Dios, por el Espíritu de Dios. Y vámonos ahora al 10º pasaje bíblico que está en el libro de Isaías. Isaías capítulo 28, voy a leer del verso 11 y el verso 12. 28, 11 y 12, ¿qué dice así? Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablaré a este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Y luego, si nos vamos al pasaje de 1 Corintios 14, 21, este texto son palabras del apóstol Pablo, y entonces lo que él hizo es citar esta profecía de Isaías 28, que dice así, 1 Corintios 14, 21, en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Observad que tampoco en este pasaje se está hablando de las falsas lenguas pentecostales. El texto dice simplemente que en otros idiomas Dios hablaría al pueblo. ¿A qué pueblo? Al pueblo de Israel. Como así ocurrió en el día de Pentecostés. ¿Quiénes son los que estaban reunidos en Jerusalén el día de Pentecostés? Eran israelitas procedentes de un montón de naciones, de países. Dios sencillamente lo que hizo es utilizar estos idiomas humanos, estos idiomas extranjeros, para hablar a la nación de Israel, tal como estaba profetizado en Isaías 28. Observar que esto no tiene que ver absolutamente nada con las falsas lenguas que se hablan en las iglesias pentecostales. Es una profecía que se cumplió claramente el día de Pentecostés, cuando los apóstoles hablaron en diferentes idiomas. Y vámonos ahora al pasaje número 11, que se encuentra en 1 Corintios 14, 2, que dice así: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios.
Observad que en este texto tampoco se menciona por ninguna parte las falsas lenguas de las iglesias pentecostales. Lo que hizo el apóstol Pablo en este texto, lo que escribió, es que los cristianos de la iglesia de Corinto, que tenían el verdadero don de lenguas, ellos no estaban hablando a los hombres, sino que estaban hablando a Dios. Porque nadie les entendía, nadie. ¿Y por qué no les entendían a estos hermanos cuando hablaban en esas lenguas, en esos idiomas? Porque no existía un traductor de esos idiomas, no existía intérprete. Y como nadie podía traducir esos idiomas humanos que hablaban esos hermanos de la iglesia de Corinto, entonces nadie de esa iglesia de Corinto podía entender lo que hablaban esos hermanos. Y evidentemente no podían decir amén. Y ya por último nos vamos al pasaje número 12, un texto también que les encanta a los pentecostales, es 1 Corintios capítulo 13, verso 1. Un texto muy bello que dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas. Fijaos que tampoco este pasaje no tiene que ver absolutamente nada con las falsas lenguas pentecostales. Lo que dice este texto es que existen idiomas humanos y existen también idiomas de los ángeles. Los ángeles tienen también su propio idioma. Pero fijaos bien, en ninguna parte de la Biblia se dice que los ángeles hablen el tipo de babosada falsa y carnal que hablan los pentecostales. Jamás en la Biblia vais a ver a un solo ángel profiriendo las tonterías carnales y sin sentido que hablan los pentecostales en sus cultos. Basta que miréis pasajes en la Biblia donde hablan ángeles y veréis que ninguno de los ángeles jamás empieza a proferir expresiones como Icalaíta, Sicalapalaíta, Rabasacaraíta, nada de eso. Sencillamente hablaban en el idioma al cual se estaban dirigiendo, a la persona que se estaban dirigiendo. Ellos tienen un idioma celestial, pero también cuando hablaban a los seres humanos hablaban en idiomas humanos. En ninguna parte dice la Biblia que las expresiones carnales que hablan los pentecostales, eso sea el idioma de los ángeles. Cuidadito, porque esto es un engaño tremendo que suelen decir estos falsos pastores y falsos evangelistas pentecostales, que siempre citan este pasaje para decir que ellos tienen el idioma de los ángeles, que ellos hablan en el lenguaje de los ángeles. Esa babosada que ellos hablan no tiene que ver absolutamente nada con el idioma de los ángeles. Es una burda mentira. En definitiva, ya para terminar, pues este estudio bíblico, como podéis ver, las citas bíblicas que usan estos realmente analfabetos bíblicos, estos pentecostales, que siempre citan, no tienen que ver absolutamente nada con las tonterías y carnalidades que hablan en privado o en público los pentecostales. Lo que hacen realmente estos apóstatas de la fe es falsificar la palabra de Dios para hacerla decir lo que ellos quieren que diga. Esta es la forma más satánica de pervertir la palabra. Hacer decir a la Biblia no lo que dice, sino lo que yo quiero que diga. Cuando tú intentas hacer decir a la Biblia lo que tú quieres que diga, estás falsificando las Sagradas Escrituras. Y es lo que hacen, por desgracia, tantos y tantos y tantos falsos ministros pentecostales, que quieren hacer decir a la Biblia lo que ellos quieren que diga. Se inventan de esta manera todas estas babosadas y todas estas falsas mentiras, todas estas mentiras y estas carnalidades que no tienen que ver absolutamente nada con el verdadero don de lenguas. El don de lenguas, ya lo hemos visto muchas veces, lo hemos hablado muchas veces, era el don de idiomas humanos, y no era la carnalidad absurda y sin sentido que hablan todos estos falsos ministros y predicadores pentecostales. Bien, pues ya hemos terminado esta primera parte del estudio bíblico. Si queréis hacer una pregunta o hacer un comentario, ya paso palabra y podéis participar los que queráis. Sí, yo quería decir que además el tema es que ni en las cartas de Juan, ni en la de Santiago, ni en las de Pedro,
ni en la mayoría de libros de los Hechos, ni en la mayoría de las cartas del apóstol Pablo, quitando esa de Primera de Corintios y un poquito en la de carta de Romanos, se vuelve a hablar de ese don de lenguas, lo que implicaría que eso ya habría cesado en el siglo I. Paso palabra. Pues efectivamente, hermano, así es. Es curioso que en el resto de epístolas ya no se menciona el don de lenguas, solamente, como tú has dicho, la primera epístola de Pablo a los Corintios, y curiosamente en el resto de epístolas ya no menciona el don de lenguas. ¿Por qué? Porque ya sabéis lo que dijo Pablo en 1 Corintios, el don de lenguas cesaría, el don de lenguas cesará. Y al no mencionarse ya el don de lenguas en el resto de epístolas, significa que había cesado ya en la época apostólica, pues habría cesado el don de lenguas, ya no se vuelve a mencionar. Se mencionan otros dones del Espíritu, pero nunca más se vuelve a mencionar el don de lenguas, lo cual demuestra, evidentemente, pues que había cesado. Bueno, como sabéis, a la hermana Alejandra, ya que habéis conocido, pues el asunto este de David Damon, ella fue la que desenmascaró a este falso maestro y a este fornicador llamado David Damon, y me puse en contacto con ella para que entrara aquí en nuestra sala de charlas, y también supongo que leyó el documento que tengo publicado sobre este asunto de David. Y bueno, de momento el ministerio de David Damon pues está, gracias a Dios, totalmente destruido. Está acabado este sujeto. Sabéis que era uno de los que más predicaba la gran mentira del pretribulacionismo. Era David Damon. Esa doctrina de demonios terrible la predicaba este sujeto, además de otras doctrinas de demonios, como los sufrimientos eternos en el infierno, etcétera, etcétera. Entonces este falso maestro está, gracias a Dios, está acabado. Cometió un gran error con la hermana Alejandra Mar, y gracias a Dios, Dios utilizó a esta hermana Alejandra Mar para desenmascarar a este sujeto. Sí, adelante, hermano Vales. Muy bien. Bueno, con el asunto de las lenguas, hermanos, un breve comentario para apoyar lo que usted ya ha dicho. O sea, el verdadero don de lenguas, evidentemente, hermanos, tal como lo explicó el hermano Tito, pues no son las jerigonzas repetitivas que ahora hablan los evangélicos carismáticos modernos en sus cultos, evidentemente, sino que era la capacidad sobrenatural de hablar idiomas extranjeros, ya que esos cristianos del siglo I, los cuales recibieron ese don, hablaron de forma milagrosa cerca de 17 idiomas en un solo día, tal como lo leyó el hermano Tito en esos pasajes de Hechos, capítulo 2. O sea, lo cual debemos preguntarnos, hermanos, ¿en qué se compara ese tremendo milagro que ocurrió con esos primeros cristianos? ¿En qué se compara con estas jerigonzas repetitivas que ahora hablan los evangélicos pentecostaloides en sus cultos? Pues lo único que podemos responder, hermanos, es que el supuesto don de lenguas de los evangélicos pentecostales modernos es simplemente una manipulación satánica que solo sirve para convertir a esos sujetos, a esos supuestos cristianos, pues en verdaderos payasos, hermanos. Es una sustitución totalmente diabólica de lo que algún día fue el don de hablar idiomas extranjeros. Ahora noten que los evangélicos que dicen tener el supuesto don de lenguas, pues solo repiten entre 3 a 5 palabritas una y otra vez, las cuales ellos interponen en medio de algunas palabras normales, y evidentemente son palabritas que no tienen ningún significado, ningún sentido. Lo que hacen esas personas es simplemente repetir una y otra vez ciertas palabras ininteligibles, y luego ese disparate ellos le llaman orar en el espíritu, le dicen ellos. Pero esto contradice lo que enseña el apóstol Pablo, el cual dice que el don de lenguas, o sea, el verdadero don de lenguas, debe usarse para que los oyentes puedan entender el mensaje del evangelio. Y se lo voy a leer en 1 Corintios 14, verso 9, donde el apóstol dice: lo mismo sucede con ustedes. Si no usan su lengua para pronunciar palabras que se pueda entender, ¿cómo va a saberse lo que están diciendo? Le estarían hablando al aire. Oigan bien lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. O sea, está bien clarito. Quien habla palabras ininteligibles, evidentemente son como los tontos que le hablan al aire. Algo muy común en las iglesias pentecostales y carismáticas de la actualidad, donde siempre aparecen algunos con ínfulas de espirituales, y para querer como resaltar sobre los demás, pues usan esas jerigonzas repetitivas y sin sentidos para querer impresionar, violando pues las órdenes del mismo apóstol
Pablo. Y no solamente del apóstol Pablo, sino que violan las órdenes de Jesucristo, la violan. Recuerden lo que dijo el Señor Jesús en Mateo 6, capítulo 6, verso 7, él dijo, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por sus palabrerías serán oídos. No se hagan pues semejantes a ellos. Pues ese era el breve comentario, hermano Tito, que quería decir para apoyar su formidable estudio. Y saludo a todos mis hermanos que están acá reunidos en la congregación. Paso palabra, hermanos. Pues gracias, hermano Alex, por el excelente aporte, hermano. Así es. Has dicho unas cosas muy buenas, muy importantes, por ejemplo, cuando dices que lo hacen para impresionar. Efectivamente, yo fui durante 12 años, fui de una de estas iglesias pentecostales. Conozco bastante bien el mundo pentecostal y lo hacen por eso, para impresionar generalmente. Aparentar de que son grandes varones espirituales y de esta manera pues dominar a la feligresía, dominar a otras personas, haciéndoles creer que son grandes varones de Dios. Entonces utilizan esta jerga carnal, hacen esas estupideces, pues para aparentar que tienen el don de lenguas, y que los otros pues digan que tienen el idioma de los ángeles. Y de esta manera pues aparentar una falsa espiritualidad que no tiene. Mira, había pedido palabra también el hermano Hostilio Portillo, adelante. Sí, no, lo mío es una pregunta más que nada histórica, hermano. Bueno, lo del Pentecostés aparece en los anales históricos conforme al Nuevo Testamento como el primer evento genuino de la manifestación del Espíritu Santo con el don de lenguas. Pero en la Biblia, el primer evento histórico donde Dios manifestó el poder de lenguas fue en la Torre de Babel. Se podría entonces decir de que lo que ocurrió en la Torre de Babel fue la primera manifestación del Espíritu Santo en relación al don de lenguas. Paso palabra. Gracias, hermano. Pues sí, en cierta forma sí. Lo que pasa es que fue a la inversa. Fijaos que la Torre de Babel, los hombres se dispersaron por el mundo cuando sus lenguas fueron confundidas. Entonces se dispersaron. Y el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, ocurrió al contrario. Fue unirlos, juntarlos en una sola comunidad, en un solo cuerpo, que es la Iglesia de Cristo. Se manifestó el don de lenguas para unirlos, para escoger, para unir al pueblo de Dios, y ahí es donde se puede decir que nació la Iglesia de Cristo. Entonces fueron añadidos, como dice la Escritura, ese día fueron añadidos como 3.000 personas a la Iglesia. Entonces fue lo inversa, es lo contrario de lo que ocurrió en Babel, cuando la confusión de lenguas. Bueno, sí, me gustó mucho también que usted mencionó, hermano Tito, ahorita el pasaje de 1 Corintios 14, verso 18 al 19, donde dice el apóstol Pablo: doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros, pero en la iglesia, oigan bien, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras en mi entendimiento para enseñar también a otros, que 10.000 palabras en lenguas desconocidas. Hermanos, yo estuve investigando sobre la vida del apóstol Pablo, que fue un hombre muy estudiado, muy inteligente, que había viajado por muchos países de Medio Oriente y de Europa en aquel tiempo. O sea, el apóstol Pablo podía hablar arameo, podía hablar hebreo, podía hablar el latín de los romanos, hablaba griego y según algunos estudios también hablaba etíope y algunas lenguas egipcias o del norte de África. Por eso que el apóstol Pablo le dice a las personas de Corintios: yo hablo en lenguas más que todos vosotros. O sea, lo está diciendo en plural, lenguas, o sea, otros idiomas, más idiomas que las personas de Corintios. Y decir también algo muy importante que he notado, hermanos, sobre el asunto de las lenguas en las iglesias modernas de ahora, que aparte de que son estúpidas, ininteligibles, que no tienen sentido, que es un don falsificado, decir que en el Antiguo Testamento se narra el caso de Balaán con una asna que Dios parece tocó y esa asna habló en el idioma del ser humano. Y yo personalmente digo que esa asna, una asna, pues tiene mucho mejor don de lengua que los evangélicos pentecostales. Mucho mejor don de lengua. Por lo menos lo tiene original. Y no esa babosada sin sentido, pues que tienen los evangélicos pentecostales de ahora. Muy bien, hermano, le cedo la palabra. Adelante. Muy bien, hermano Alex, efectivamente, sin ninguna duda.
Doy gracias a Dios de que hablo en lenguas más que todos vosotros. Y además la palabra griega, como sabéis, utilizada ahí, ¿cuál era? Es la palabra glosa, que significa idioma, idioma humano, o lengua. Es exactamente la misma palabra que aparece en Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés. Comenzaron a hablar en otros idiomas, en otras lenguas. Es la palabra glosa. Pues es exactamente la misma, es exactamente el mismo don. Pues ya a veces he hablado con pentecostales y siempre me han dicho este argumento falso. Ellos dicen que hay dos tipos de don de lenguas, ¿eh? El que aparece en Primera de Corintios, que es lo que hablan las iglesias pentecostales, dicen ellos, y el don de lenguas que aparece en Hechos capítulo 2. Fijaos hasta qué punto de falsedad han caído, cómo Satanás les ha cegado. El diablo les ha hecho creer que hay dos tipos, dos clases de don de lenguas. Eso es absolutamente falso. Porque la palabra griega que se utiliza es exactamente tanto para uno como para otro. Es glosa, que significa idioma, idioma humano. Por lo tanto, solamente hay una clase de don de lenguas. Una clase de don de idiomas, que es el que aparece en Hechos 2, idiomas de otros países, y el que aparece en Primera de Corintios, el mismo. Era el don que tenían los hermanos, algunos, no todos, algunos hermanos en la iglesia de Corinto. ¿Cuál era el problema de la iglesia de Corinto? El problema es que cuando hablaban en esa iglesia, utilizaban el don de lenguas, no lo interpretaban. No había intérprete y por tanto no había edificación. Los hermanos pues no eran edificados en la fe porque no entendían. Es como si a ti te hablan en chino, te dan un mensaje bíblico, un estudio bíblico en chino, o en Arapahoe, y no lo entiendes porque no tienes ni idea de ese idioma. Pues algo semejante ocurría en la iglesia de Corinto. Lo estaban utilizando mal el don de lenguas. Ellos tenían el verdadero don de lenguas, pero el problema de ellos es que lo estaban utilizando mal, y eso es lo que les reprochó el apóstol Pablo a los cristianos de Corinto. Porque hay por ahí algunos que dicen que en la iglesia de Corinto lo que se practicaba era un falso don de lenguas parecido a lo que hablan los pentecostales. Eso es falso, eso es mentira. Los hermanos de la iglesia de Corinto tenían y practicaban el verdadero don de lenguas, el don de idiomas. El problema de la iglesia de Corinto es que lo estaban utilizando mal, el don de lenguas, porque no lo interpretaban, no había intérprete. Pero por supuesto que tenían el verdadero don de lenguas. Los que no tienen el verdadero don de lenguas pues son los de las iglesias pentecostales, que son millones y millones, como sabéis. El pentecostalismo ha crecido desde el principio del siglo XX, creció como la pólvora, nació en los Estados Unidos, como sabéis, y ha crecido este tipo de sectas pues como la pólvora a nivel mundial, y millones y millones han sido engañados. Sabéis que el diablo engaña al mundo entero. Lo dice Apocalipsis 12:9, que es el diablo engaña al mundo entero. Y para engañar al mundo utiliza sencillamente las religiones falsas. Es la forma más poderosa que tiene el diablo de engañar al mundo, por medio de las religiones falsas, iglesias falsas, religiones, así es como extravía al mundo entero. Bien, dice el hermano, estoy leyendo aquí en el chat, dice el hermano Manuel Aboda, que con esto del falso don de lenguas me acabo de acordar de un magnífico estudio que di hace tiempo titulado Así piensa Satanás. Bien, está pidiendo también palabra el hermano Steve. Estamos hablando de las lenguas y yo me acuerdo de que en una presentación, hermano, que usted hizo en el pasado, así como también ciertas lecturas que he llevado a cabo yo por mi cuenta, he aprendido de que hoy en día en las facultades de teología de muchas universidades se está enseñando de que en la época del Señor Jesús y de los apóstoles se le está enseñando a la gente de que ya el hebreo como idioma ya era una lengua muerta, tal y como el latín lo es para nosotros, y que en su lugar se hablaba el arameo. De tal manera pues de que en un documental del Discovery Channel también lo vi, que cuando los judíos asistían a la sinagoga los días sábados, había una persona que leía el manuscrito, los scrolls, los rollos de los libros de la ley, lo leía en hebreo, y había otro que lo traducía a arameo para que la audiencia pudiese entenderlo. Y a mí me llamó mucho la atención dos aspectos que me parece a mí que toda esa escuela de pensamiento es mentira.
Y lo primero es que cuando el Señor Jesús inició su ministerio, que duró 3 años y medio, lo inició un día sábado y haciendo alusión, si bien recuerdo, a un pasaje del profeta Isaías, que no era respecto directamente de él, pero él tomó un fragmento que sí se asociaba con él, respecto al año aceptable del Señor, pero que él lo leyó directamente del libro, lo cual me indica de que él tenía la capacidad de leer en hebreo y que toda la audiencia entendió lo que él estaba leyendo directamente del manuscrito. Por otro lado, cuando él fue clavado en el madero, Pontius Pilatus mandó a poner un letrero en la parte superior del madero, escrito en hebreo, donde decía: este es el rey de los judíos. Y entonces, ¿por qué escribir un mensaje de esa naturaleza en un idioma muerto cuando la inmensa mayoría de la población a quien el mensaje va dirigido no lo iba a poder comprender? Paso palabra. Gracias por el aporte, hermano Hostilio. Efectivamente, en la época de Jesús, por supuesto que se hablaba en hebreo. Jesús hablaba en hebreo, tú lo has citado, él leía las Sagradas Escrituras. Cuando se leían en las sinagogas las Sagradas Escrituras, se leían en idioma hebreo. Y por lo tanto, Jesús hablaba en hebreo. O lo que has dicho tú, en el madero, cuando se pone el letrero, pues uno de los idiomas, había 3 idiomas, el griego, el latín y el hebreo. Este es Jesús, el rey de los judíos. Jesús Nazareno, el rey de los judíos. Pues también estaba escrito en hebreo, por lo tanto significa que la gente lo podía leer en hebreo también. Y si la gente lo podía leer en hebreo, es porque el hebreo era un idioma que se hablaba. Lo hablaban los judíos, evidentemente. Los romanos pues hablarían en latín y en griego, y los judíos pues en su mayoría pues lo que hablaban es en hebreo, ¿no? Entonces esos que dicen algunos llamados eruditos de que el hebreo ya era una lengua muerta y que no se hablaba, que lo que se hablaba era el otro idioma, el parecido al hebreo, pues esos no sé de dónde lo han sacado, porque la Biblia no dice eso. El arameo pues dicen que es un parecido al hebreo, pero bueno, la Biblia dice bien clarito que era hebreo lo que hablaba, y que Jesús hablaba hebreo. Y en las sinagogas, cuando se leía la Torá, las Sagradas Escrituras, pues lo que se leía es en hebreo. Pues, como sabéis, fueron escritas las Escrituras en hebreo. Por lo tanto, nada de arameo. No sé dónde ha sacado el cuento del arameo. Creo que, Manuel, ¿estás pidiendo palabra? Yo quería comentar que además Papías, un historiador primitivo de la Iglesia hacia el año 120, decía que Mateo había escrito su evangelio en hebreo. Paso palabra. Efectivamente, otro dato más, así es, el Evangelio de Mateo fue escrito en hebreo. Hay muchos escritos antiguos de padres de la Iglesia que lo dicen, que lo confirman, que Mateo fue escrito en hebreo. No dice arameo, ni dice griego, no, dice hebreo. Bien, hermano Alex, estás pidiendo palabra, adelante. Sí, para confirmar algo que usted dijo más atrás sobre el desorden que había en las iglesias de Corintios. Por ejemplo, en 1 Corintios 14, 23, dice el apóstol Pablo: si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, y todos hablan en lenguas, y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que ustedes están locos? Le voy a repetir el pasaje, 1 Corintios 14, 23. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, y todos hablan en lenguas, y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que todos ustedes están locos? Ahora, observen con atención, hermanos, que el apóstol Pablo dice bien claro que cuando hablan en lenguas todos juntos y entra en ese momento algún incrédulo, este va a pensar que los cristianos están locos. Ahora, y pensar que evidentemente, como dijo el hermano Tito hace un momento, que los corintios poseían el verdadero don de lenguas, es decir, la facilidad dada por Dios para que pudieran hablar muchos idiomas extranjeros de forma milagrosa. Con todo y eso, Pablo les dice que si hablan todos al mismo tiempo y lo ven los incrédulos, pues lo van a tachar de locos. A lo cual preguntamos, hermanos, ¿cuánto más parecen locos los modernos evangélicos pentecostales? Debemos recordar que el moderno don de lengua carismático que se habla ahora, ni siquiera es el don de idiomas que hablaron los corintios, sino que es una jerigonza estúpida y repetitiva que no tiene ningún sentido, que estos modernos pentecostaloides de ahora utilizan para impresionar, sugestionar y creerse más espirituales que los demás.
Por lo tanto, el desorden y las locuras de los modernos evangélicos es 100% mayor y peor que la situación que el apóstol Pablo estaba corrigiendo en la iglesia de Corintios. Y más que estos evangélicos pentecostales modernos de ahora, hablan esas lenguas repetitivas, todos a la misma vez, y al mismo tiempo comienzan a brincar, a dar vueltas como trompos, a caer unos encima de otros, a correr, a vociferar con grandes alaridos y hasta a vomitar ahí mismo, en el mismo templo, hermanos. Una cosa totalmente asombrosa. Evidentemente el problema que había con los corintios era que todos al mismo tiempo tenían como una especie de competencia de quién hablaba más idiomas. O sea, si todos en la congregación hablaban griego, o vamos a poner un ejemplo, hablan todo español, pero tienen el don de lengua, pues todo comenzaba a hablar lenguas diferentes, como una especie de competencia, lo que tenían los corintios. O sea, si entramos a una iglesia y alguno habla en chino, otro en japonés, otro en jamaiquino, otro en español, otro en inglés, pues nadie va a entender qué es lo que están diciendo. Nadie va a entender, lo van a tachar de locos. Eso es lo que estaba pasando en la iglesia de Corintios. Pero lo que están haciendo los evangélicos de ahora, hermanos, es totalmente 100% peor que lo que estaba ocurriendo en la iglesia de Corintios. Por eso el apóstol Pablo pues le dice a ellos, o sea, les prohíbe ese tipo de acciones y le dice, hablen 2 o 3, si hay intérprete, y si no hubiera intérprete, cállese la boca y hable a sí mismo y para Dios. O sea, ese fue el orden que puso Pablo. Hay un video por ahí, hermanos, donde aparece Gigi Ávila en un estadio, un coliseo enorme, donde caben miles y miles de personas. Hermanos, y ahí está ese pentecostaloide, ese Gigi Ávila, hablando las lenguas angelicales, que ellos creen que es angelicales. Hermanos, si todo ese coliseo, miles y miles de personas, repitiendo los mismos disparates que hablaba Gigi Ávila, porque parece que es un asunto contagioso, hermano, una cosa terrible, ese espíritu de engaño, pues que tienen estos falsos profetas. Le paso la palabra, hermanos, adelante. Gracias por el aporte, hermano Alex. Por eso es que dijo el apóstol Pablo, hagan todo decentemente y en orden. Y ocurre exactamente todo lo contrario en los cultos pentecostales. Como ese vídeo, que lo que ha mencionado el hermano Alex, un vídeo muy famoso de Gigi Ávila, que por cierto era el pastor, era el maestro del farsante David Damon. Recordad que David Damon procede de la iglesia de Gigi Ávila. Él era el discípulo de Gigi Ávila. Bueno, pues hay un vídeo muy famoso en YouTube, que lo podréis ver, de Gigi Ávila hablando en las supuestas lenguas, en un estadio de fútbol, ahí en Puerto Rico, y es un espectáculo de lo más repugnante, absurdo y ridículo que podáis ver. Absolutamente diabólico, donde se falsifica de una forma espectacular el don de lenguas. Es un vídeo que os recomiendo que veáis, de Gigi Ávila, que está ahí en internet. Bien, está pidiendo también palabra el hermano Hostilio. Adelante. Hermano, me voy a desviar un poquito del tema. Es simplemente que quiero hacer un comentario y al mismo tiempo citar una situación que se dio aquí en Honduras. Aunque yo sospecho que también ustedes ya se dieron cuenta de eso. Respecto a la palabra en el Nuevo Testamento, pues todos sabemos que al final el Señor Jesús tenía muchos discípulos, pero dentro de los muchos discípulos que él tenía, 12 fueron escogidos para ser apóstoles. Inicialmente eran 12, pero uno de ellos era enemigo, y después el 12º fue escogido. Y creo que no sé si es en el libro de Apocalipsis donde se menciona de que los apóstoles habrán de sentarse en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel, lo cual me hace pensar de que cada uno de ellos procede de una de las 12 tribus de Israel para juzgar, no sé si para reinar sobre ellas o simplemente para actuar como jueces. Bueno, no lo sé, no sé cómo interpretarlo. Lo cual me hace preguntar, esta es mi primera pregunta, si eso da lugar a que algunos hoy en día tengan el derecho de autoproclamarse apóstoles, porque ya como que hay algunos que no les agrada el título de pastor y se andan llamando apóstoles. Hay mujeres que se hacen llamar apóstolas, y eso, bueno, ya para mí, que alguien se haga llamar apóstol, prácticamente está reclamando un trono para también juzgar a una de las 12 tribus de Israel. Y hay algunos que en sus venas no corre ni siquiera una sola gota de sangre del linaje de Abraham.
Aquí en Honduras, hace yo creo que fue como 3 meses atrás, 3 o 4 meses atrás, hubo un gran luto por la muerte de un sujeto en México que lo tenían como apóstol de una iglesia famosa que le llaman la Luz del Mundo. Entre la feligresía de esa iglesia hubo un gran pesar por la muerte del supuesto apóstol, quien había gobernado esa iglesia por espacio como de 25 a 30 años, y en su lugar escogieron a un hijo de él. Y resultó pues una sorpresa, porque parece ya que es como una dinastía. Algo similar a lo que le pasó al ministerio Cristo Viene de Gigi Ávila, donde fue un nieto de este señor el que ocupó el puesto de liderazgo luego de la muerte de ese señor. Entonces mi pregunta pues permanece, ¿existen los apóstoles hoy en día o es un puesto que se cerró con la muerte de los 12? Paso palabra. Gracias, estimado hermano Hostilio. Me alegro que hayas hecho esa pregunta. Estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Y me alegro que hayas sacado este tema de los apóstoles, del apostolado. A ver, ¿siguen existiendo los apóstoles o no sigue existiendo la iglesia apóstoles? Según las Sagradas Escrituras, según el apóstol Pablo, por ejemplo, ya no hay apóstoles. Pablo era apóstol, era uno de los apóstoles de Cristo, como sabéis. Él no formaba parte del grupo de los 12, pero Pablo era un apóstol de Cristo porque fue escogido especialmente por Jesús. Por lo tanto, era un apóstol. Era Pablo un verdadero apóstol. Pero ya no hay más apóstoles. Así estoy yo convencido. ¿Y por qué? Pues por un pasaje que se encuentra en la epístola de Pablo a los Efesios, que dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Fijaos que el apóstol Pablo identifica el fundamento de la iglesia con los apóstoles. Estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Ahí está describiendo Pablo la imagen de un edificio, de un templo. Cuando se construye un edificio, ¿qué es lo primero que se pone? El fundamento, los fundamentos. El fundamento apostólico. Eso representan los 12 apóstoles. El fundamento de un edificio se pone una sola vez. Y encima del fundamento viene el edificio, que somos nosotros, las piedras del edificio. Somos piedras vivas. Pero el fundamento se pone una sola vez. Ya no hay más apóstoles en la verdadera iglesia de Cristo, porque Pablo lo dijo, que estamos siendo edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Dice apóstoles y profetas porque los apóstoles de Cristo también eran profetas de Dios. Tenían el don de profecía, por eso se le llama apóstoles y profetas. No está describiendo a dos tipos de personas diferentes, no, simplemente está diciendo que los apóstoles también eran profetas de Dios, apóstoles y profetas. Repito, el fundamento de un edificio se pone una sola vez. Estamos edificados sobre ese fundamento apostólico. Por lo tanto, esto demuestra de forma irrefutable que en la iglesia de Cristo, la iglesia verdadera de Cristo, ya no existen apóstoles. Y aquel que se autodenomine apóstol es sencillamente, como dijo Pablo en 2 de Corinto, un falso apóstol. Pablo dijo, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Son falsos apóstoles. Ya no existe el ministerio apostólico, porque el fundamento de la iglesia se puso una sola vez. Y es sobre el cual nosotros, la iglesia, estamos siendo edificados, sobre la doctrina de los apóstoles. Cuando se habla de la doctrina de los apóstoles, evidentemente se está refiriendo a la doctrina de los 12 apóstoles, que son los que convivieron con Jesús. El fundamento apostólico fue único e irrepetible. Ya no existen verdaderos apóstoles en la iglesia de Cristo. Esto es lo que quería decir. Esto es importante que lo tengamos claro, para que no seamos engañados por todos estos falsos apóstoles del sistema iglesia apóstata. Se hacen pasar por apóstoles de Cristo y lo que son falsos apóstoles. Obreros fraudulentos. ¿Cuánto conocéis vosotros que se hacen llamar apóstol? El apóstol tal, el apóstol cual. Se autodenominan apóstoles. Pues no son apóstoles, son falsos apóstoles, porque no tienen las señales de apóstol.
¿Sabéis cuáles son las señales de apóstol? ¿No? Pues lo dijo el apóstol Pablo. Las señales de apóstol, las que tenía Pablo, las que tenía Pedro, esas señales milagrosas, vieron a Cristo resucitado, glorificado, son los que tuvieron esa experiencia de ver a Jesús glorificado, y esos eran los verdaderos apóstoles. Pero los que se denominan apóstoles hoy en día, ni tienen la señal de apóstol, ni tampoco han visto a Cristo resucitado. Por lo tanto, es absolutamente falso llamarles apóstoles. Son falsos apóstoles. Yo solamente quiero citar un pasaje que encontré en Efesios capítulo 4 y que honestamente, hermano, no lo entiendo. Y tal vez apreciaría mucho que tal vez usted me lo pudiera aclarar. El versículo lo encontramos en Efesios 4, versículo 6 al 10, y el cual a la letra pues dice lo siguiente: un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Honestamente, ¿de qué está hablando esto, hermano? Paso palabra. Pues gracias, hermano Estilio. Pues mira, más o menos te voy a dar la explicación, la cual yo creo que es la correcta, la que yo entiendo, ¿vale? Es un asunto, a ver, este es un versículo que aunque muchos no lo entiendan, no pasa nada. No depende nuestra salvación eterna pues de entender este versículo. Pero yo te voy a dar la interpretación, la cual yo creo que es la correcta. Primero, como el versículo 6, el que has leído, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Evidentemente está hablando del Dios Padre, no está hablando de ningún Dios trino, como todos sabemos, está hablando del Dios supremo, que es el Padre celestial. No hay otro Dios como Él. Dios no es ningún Dios trino, como enseñan los apóstatas del SIA, sino que es un Padre celestial. Lo dice bien clarito, versículo 6. Versículo 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Aquí está hablando de cada uno de nosotros. Se nos ha dado la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Dios, el Cristo, mejor dicho, ha dado una serie de dones espirituales a su iglesia, y cada uno de nosotros pues tenemos uno o varios dones espirituales, se los ha dado a sus hijos, a la iglesia, es lo que dice el texto, conforme a la gracia, a la medida del don de Cristo, unos más, otros menos. Y luego dice versículo 8, por lo cual dice, aquí ya está citando un pasaje del Antiguo Testamento, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. A ver, ¿qué significa esto de que llevó cautiva la cautividad? Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Cuando dice subiendo a lo alto, ¿a qué se refiere? Pues evidentemente a la ascensión de Cristo. Cristo ascendió al cielo. Parece ser que Jesús ascendió al cielo después de resucitar, antes de que se apareciera a sus apóstoles. Hubo un momento en que ascendió al cielo, por eso es que le dijo a María Magdalena: no me toques, no me agarres, no me aprisiones, porque subo a mi Padre, a vuestro Dios, a mi Dios y a vuestro Dios. Parece ser que Jesús subió al Padre en ese momento y luego descendió. Bueno, dice que subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad. ¿Quiénes son los que estaban cautivos en los sepulcros? Cuando Cristo resucita, ¿quiénes resucitaron después? A ver, algún hermano lo sabe. ¿Quiénes resucitaron después? Estaban cautivos ahí en los sepulcros. Lo dice bien claro la Escritura. ¿En dónde aparece pues ese la Escritura menciona de que varios resucitaron y se presentaron a los suyos. Exactamente. Muchos cuerpos de santos, lo dice bien claro en el Evangelio de Mateo, y muchos, no dice poco, dice muchos cuerpos de santos resucitaron después de la resurrección de Jesús y se aparecieron a muchos. Pues yo creo, personalmente, que se está refiriendo a este pasaje, llevó cautiva la cautividad. Estos santos estaban cautivos en el sepulcro, estaban en el Seol, en el Hades, en el sepulcro. Entonces, cuando Jesús asciende a lo alto, asciende al cielo, se llevó cautiva esta cautividad, se los llevó al cielo. Yo creo que estos santos
que resucitaron después de la resurrección de Jesús, yo no creo que se quedaran otra vez viviendo. ¿O vosotros creéis que se quedaron viviendo en la tierra hasta que volvieron a morir? No. Yo personalmente creo que estos santos que resucitaron con cuerpos gloriosos y se fueron al cielo, están en el cielo. O sea, yo no creo que se quedaran en la tierra, ¿verdad? ¿O vosotros creéis que se quedaron en la tierra viviendo? No, yo creo que se fueron con Cristo al cielo. Se llevó cautiva la cautividad, se los llevó al cielo y después Jesús dio dones a los hombres. ¿A qué dones se está refiriendo? A los dones del Espíritu Santo. Esos dones que vinieron pues, el día de Pentecostés, es cuando es derramado el Espíritu de Dios. Por ejemplo, se manifestó uno de los dones del Espíritu, que fue el don de lenguas, el don de idiomas. Es cuando Cristo dio dones a los hombres. ¿Y eso que subió? ¿Qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? ¿A qué se está refiriendo aquí a las partes más bajas de la tierra? Bueno, este es un pasaje que es para muchos, lógicamente es difícil de entender. ¿A qué partes más bajas de la tierra descendió Jesús? Pues aquí se podemos especular. Al Tártaro o al interior, o a lo mejor posiblemente al interior hueco de la tierra, porque la Biblia claramente enseña, esto ya lo hemos hablado varias veces, que la tierra está hueca y está habitada en su interior. La Biblia habla claramente de los que viven debajo de la tierra, de seres, de hijos de Dios que viven debajo de la tierra. Evidentemente eso significa que la tierra es hueca. Entonces parece ser que Jesús, después de resucitar, bajó primero a las partes más bajas de la tierra, a ese lugar, y después ascendió. Por eso dice el verso 10, el que descendió, ¿a dónde descendió Jesús? Pues a las partes más bajas de la tierra, al interior de la tierra. Es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. O sea, primero Jesús bajó a las partes más bajas de la tierra, a su interior. No, evidentemente Jesús no se fue, no bajó al infierno, porque por ahí hay un credo católico que dice que Jesús bajó a los infiernos. Se está refiriendo sencillamente a las partes más bajas de la tierra, a lo inferior. Yo personalmente creo, es una opinión personal, que se refiere al interior habitable y al interior hueco de la tierra. Jesús descendió y después ascendió al cielo. Ahí se llevó cautiva la cautividad. Se llevó al cielo a esos santos que resucitaron en Jerusalén, porque fueron muchos santos los que resucitaron. Lo dice bien clarito el pasaje de Mateo 28, creo que es. Y se aparecieron a muchos, dice la Escritura. O sea, yo no creo que esos santos se quedaran viviendo en la tierra hasta que murieron, no. Yo creo que resucitaron con cuerpos gloriosos y después se fueron con Jesús al cielo. Yo creo que esos santos están en el cielo. Ya no sé qué opinión tendréis vosotros sobre este punto, pero esa es mi opinión. Yo creo que están en el cielo esos santos que resucitaron. Y esa es la cautividad que Jesús se llevó al cielo. ¿Por qué dice cautivos? Se llevó cautiva la cautividad. Porque estaban cautivos en el sepulcro, estaban muertos. Estaban cautivos, aprisionados en el sepulcro. Los muertos están cautivos, están en los sepulcros, están en el Seol. Entonces Jesús se los llevó, resucitaron y se los llevó al cielo cuando él ascendió. Esa es la interpretación que yo entiendo, que yo veo de este pasaje. Luego cada uno, pues quien lo entienda como quiera, pero yo creo que esta es la correcta. Por eso fija lo que dice luego el versículo 11, Efesios 4:11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, maestros. Aquí está hablando, pues eso, de ministerios, de dones, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ese es el propósito de los ministerios en la iglesia, de los dones y de los ministerios, es la edificación de la iglesia, del cuerpo de Cristo que somos nosotros. Apóstoles, aquí cuando habla de apóstoles, cuidadito, está refiriéndose a los 12 apóstoles. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. El ministerio apostólico fue único e irrepetible, es el fundamento de la iglesia. Y el fundamento de un edificio se coloca una sola vez. Por lo tanto, es absolutamente imposible que sigan existiendo apóstoles. Porque el fundamento se pone una sola vez. No se va poniendo constantemente el fundamento en un edificio. No es de sentido común. Se pone una sola vez. Por lo tanto, en la verdadera iglesia de Cristo ya no existen apóstoles. Cualquier iglesia que conozcáis que digan que hay apóstoles, que se llamen apóstoles, tened por seguro que no forma parte de la verdadera iglesia de Cristo. Están practicando un falso ministerio apostólico
y sencillamente pues son falsos apóstoles, obreros fraudulentos. Es la pura realidad, porque ya no existen apóstoles de Cristo de verdad actualmente. Es el fundamento, y el fundamento de un edificio se coloca una sola vez. Hermano, sería interesante escuchar el testimonio de la hermana para que nos explique la experiencia que tuvo con David Diamond. Sí, pues si la hermana Mar nos quieres contar brevemente pues un poco sobre la experiencia y para qué te ha servido también esta experiencia, creo que es importante que pues lo contaras un poquito aquí en la sala de charlas. Bueno, como está relatado ahí en el video, que más o menos todos ya han visto, así un poco fue la experiencia con David Diamond, ¿no? Yo en principio, bueno, estaba interesada en aprender sobre las profecías y estaba buscando material en internet y bueno, casualmente encontré prédicas de David Diamond y donde él publicitaba su libro. Entonces entré a la página y lo compré. Y ahí empecé esperaba el libro y no llegaba nunca. Esperé mucho tiempo y ahí empecé a contactarme con los contactos que tenía, ¿no? Con Nelly Salazar, nunca me contestó, la contacté por nunca me contestó. Y bueno, también contacté a David Diamond en su página de Historia del Futuro. Y ahí él sí me contesta, pero no hablando del libro, sino más bien hablando halagándome, bueno, mi belleza, mis fotos, qué sé yo. Y bueno, yo estaba esperando hablar sobre estos temas, ¿no? Como si fueran una charla como estas. Pero como les conté ahí en el video también, bueno, él empezó con todas sus cosas sexuales y ahí empecé a observar algo muy extraño, como que eran dos personas diferentes. Una persona muy distinta era la que predicaba y otra persona era la que chateaba conmigo. Por eso yo hasta creí en el principio de que le habían hackeado la página y que realmente era otra persona, que no era él. Y sin embargo, bueno, él me mandaba fotos de él que están publicadas ahí en el video también, y yo veía que realmente era él. O sea que era algo que no lo podía creer porque eran dos personas diametralmente opuestas. Entonces, yo basada en mi experiencia de fe, que tengo muchas vivencias, sabía que confiaba mucho en el poder de la oración y empecé a orar mucho por él para que abandonara esas cosas, porque traté de comprenderlo, de que podía tener traumas o cosas de la niñez que lo afectaban, en fin. Y así fue como continué tanto tiempo conectada con él, si bien en algunas oportunidades cortamos absolutamente la comunicación, después la retomamos por X motivo, digamos, y ahí continuaba la cosa. Y finalmente estaba bastante tranquilo. Yo siempre le daba muchos consejos, como ustedes verán ahí, que él siempre manifiesta eso, de que yo le he dado buenos consejos a él y él estaba agradecido por esas cosas. Pero sin embargo, en la última oportunidad que hacía bastante tiempo que venía comportándose como una persona normal, digamos, como un siervo de Dios, tuvo que salir con una cosa que fue cuando la proposición de hacer un trío, que me preguntó si yo no había tenido relación con alguna otra mujer que dijera la verdad, y bueno, yo le dije no, absolutamente, pero aparte a Dios tampoco le agrada eso. Y bueno, y ahí que se enojó él, porque cuando las cosas no son como él las dice, tenía un carácter muy fuerte en ese aspecto y se enojaba y
Y ya también otras hermanas me han contado que si ellas no le gustaba lo que él proponía, él las bloqueaba. Es decir, él pretende que se acepten las cosas que él dice. También no sé cómo me soportó tanto tiempo a mí también, porque yo le decía que esas cosas a Dios no le gustaban y que él estaba actuando mal. En fin. Así que ahí fue cuando me di cuenta que no tenía caso ya seguir insistiendo, de que con que yo orara por él no iba a ser suficiente para que él cambiara, y que la cosa tenía que ser más impactante para él, algo que lo moviera más, la fibra interior. Entonces, estuve hablando con otra hermana de acá de Uruguay que también había vivido la misma historia prácticamente con él, y ella me comentó de un pastor que ella hablaba mucho, de otro país, pero también evangélico, y me dijo, habla con él, vas a ver que te va a ayudar, porque él conoce también otros casos. Él conocía a otras 2 chicas de Paraguay, y conocía a otras, una mujer también de Colombia, y otros casos más de otros países. Porque era una persona conocida de David, porque David se había quedado en la casa de ellos cuando estuvo viviendo en Ecuador. Entonces lo conocían bien, este pastor. Y entonces él me dijo, mira, si tú tienes pruebas, porque nunca nadie ha podido hacer nada contra él, porque nadie tiene pruebas, porque él les hace borrar todas las cosas, y es verdad. Él siempre dice, yo tengo mucha gente que me odia, y te hackean la computadora, borra todo, para que justamente no queden pruebas que lo incriminen a él. Así él fácilmente se puede defender y decir que otro inventa las cosas. Entonces, nadie tenía pruebas, y a su vez también había algunas hermanas que no se animaban a hablar, porque lógicamente que es una exposición pública bastante fuerte, y entonces, como algunas hermanas tenían hijos chicos, también es difícil hacer esto, ¿no? Para exponerse a que a uno le digan cualquier cosa también, porque no todo el mundo lo apoya, sino que como él tiene muchos fanáticos, estos fanáticos te pueden insultar y calumniar de la peor manera. Bueno, y entonces él siempre también jugaba un poco con eso, porque él mismo le decía, borra todo, porque mira que si después tu hijo se llega a enterar, o mira que después si te casás, y salta esto, que más vale que quede todo eliminado. Y bueno, así que no había pruebas, no había nada de cómo que facilitara, digamos, a confrontarle el pecado a él. Entonces, este pastor me dijo, si tú tienes pruebas, estás en todo derecho de denunciarlo. Yo te apoyo si quieres hacer eso. Y yo, bueno, en primer momento fue un impacto para mí, porque nadie quiere ser el denunciante de otro, sinceramente, que es un papel muy feo y emocionalmente bastante desgastante, ¿no? Entonces, yo decía, bueno, ¿por qué yo, si hay tantas hermanas en esta situación, bueno, que lo denuncie otra? Pero a su vez ya me habían comentado que no existían las pruebas. Entonces, bueno, tuve un tiempo de oración muy importante, de intimidad con Dios en el asunto y me llegó al corazón la respuesta de que yo tenía que hacerlo, que yo tenía que cumplir ese rol. Yo en cierto momento me asemejé mucho a Jonás, me vino Jonás, a la mente, porque yo también como que en cierto momento quise irme para otro lado cuando Dios me había mandado a Nínive, por decir así. Y ahí tenía que ir y hacer lo que Dios me pedía. Y después pensaba también que el éxito de Jonás en Nínive fue algo maravilloso, porque todos se arrepintieron de su pecado. Entonces era algo muy lindo ese final. Y bueno, así es que me animé, y este pastor me dijo que conocía unos muchachos que sabían hacer videodenuncias,
y me contactó con ellos. Y bueno, y ahí hicimos la entrevista, el video y bueno, y ahí salió todo a la luz. Para mí fue importante en el sentido de que fue cumplir con un propósito de Dios. Pienso que eso ha sido lo más importante, porque yo, no sé si ustedes saben, pero no pertenezco a la iglesia evangélica. Yo soy de otra iglesia que se llama Iglesia Nueva Apostólica, que estoy viendo ahí, reviendo la doctrina, pero bueno, pertenezco a esa iglesia y no tenía ni el más mínimo conocimiento de quiénes eran los pastores evangélicos, ni ningún nombre. Para mí no existía ni Gille Ávila, ni David Diamond, ni Cash Luna, ni Guillermo Maldonado, y todos esos nombres famosos que manejan los evangélicos, para bien o para mal, digamos. Para mí no existían esos nombres, era una persona totalmente ajena del otro lado del mundo para eso, o sea, no conocía a nadie, y venir a parar acá es algo como que Dios me trajo, porque venir a conocer a David Diamond, que era una persona que yo no tenía la más mínima posibilidad ni chance de conocerlo, porque no estaba en mi medio, y justamente por una inquietud bíblica, llego a estar frente a él y vivir toda esta experiencia que pienso que tuvo un sentido de cumplir algo que Dios quería hacer y que Dios me utilizó como una herramienta para esto, ¿no? Esa es la experiencia mía y lo que saco en conclusión que en cierto modo, digamos, me hace sentirme bien porque sé que estoy de parte de Dios, cumpliendo su voluntad, porque oré mucho, yo no hago nada por mi propia cuenta, trato de hacer todo bajo oración, y bueno, y entonces, pienso que el deseo mío sería que tuviera el mismo resultado que tuvo Nínive, o sea, de que los que cometen pecado y sobre todo con esa responsabilidad que es enseñar la sana doctrina, lo hagan con seriedad y con conciencia, ¿no? Teniendo cuidado tanto de sí mismo como de la doctrina. Así que, hermanos, pienso que esto es un poco lo que, no sé si quieren saber alguna cosa, pregúntenme con tranquilidad. Paso palabra. Gracias, hermana Amar, por el testimonio y quería preguntarte qué opinas del último vídeo que hizo de supuesto arrepentimiento David, el tipo este sujeto. Todos podréis ver en internet lo que está publicado, las fotografías de los chats que este sujeto tuvo con la hermana Amar, todo lo que decía, cómo estaba teniendo, y supongo que seguirá teniendo, esas relaciones de fornicación con esas rameras, el falso pastor porque lo dice bien claro. Entonces, en el último vídeo que ha hecho este sujeto, si os dais cuenta, pues hay momentos en que echa la falsa lagrimita y dice que cometió un error, pero en ningún momento del vídeo él reconoce que tiene relaciones con prostitutas, porque lo dice bien clarito en esos chats que tuvo con la hermana Mar, y lo describe con todo lujo de detalles pornográficos, el tipo de relaciones sexuales que tiene con esas chicas. Y eso no lo reconoce, ese pecado, que eso la Biblia lo llama fornicación, pues no lo reconoce en ese último vídeo que ha hecho. Por eso, ¿qué opinas del último vídeo que ha hecho este sujeto, donde aparentemente dice que se arrepiente? Pues quisiéramos saber qué opinas de ese vídeo, hermano Mar. Bueno, está claro cuál es su personalidad. Su personalidad es basada en el orgullo, en la soberbia, en la altivez. Él siempre trata de tapar las cosas, de ocultarlas o de justificarlas, no de reconocerlas con sinceridad en el corazón, de un arrepentimiento sincero. Así es él, así yo lo pude conocer, porque esa es su personalidad. Él le importa solamente su persona y no le interesa nada de la otra persona. Es decir, parece o da a entender
de que la otra persona que está relacionada con él no existe para él, existe solamente él y sus cosas. Y esas cosas hay que llevar mucho tiempo, porque él no es una persona de fácil arrepentimiento, el arrepentimiento como debe ser, de corazón. Él no es una persona de fácil arrepentimiento, él es una persona de fácil ocultamiento de las cosas. Es decir, cuando él se reconoce que ha pecado, que ha hecho algo mal, él lo primero que atina es saber cómo lo puede ocultar, cómo lo puede cambiar, cómo lo puede tapar, cómo lo puede desvirtuar, no cómo puede arrepentirse de verdad para conseguir la aprobación de Dios, el perdón. Entonces, él es probable que pueda llegar al arrepentimiento, pero yo no sé en qué año va a ser eso. No sé si va a ser en este año, en el año que viene, dentro de 10 años, no lo sé. Lo que esperamos es que realmente él consiga ese arrepentimiento. Pero ya digo, su personalidad le impide. Ahora, si él no pasa por este tipo de pruebas, no lo va a lograr, porque a veces que es como cuando uno estudia algo, uno puede saber teóricamente muchas cosas, pero cuando realmente las practica, cuando realmente las realiza, es cuando lo aprende de verdad, cuando le queda grabado. Entonces, yo creo que justamente le tocaba pasar una vivencia que le mostrara a él muchas enseñanzas que de pronto él podría tener conocimiento acertado o errado al respecto, pero que la experiencia le va a traer las cosas como son, pienso yo. Pero bueno, él, no me acuerdo cuál era la otra pregunta, digamos, al respecto. Evidentemente, este sujeto de lo que se tiene que arrepentir es de predicar, de enseñar esas falsas doctrinas que enseña. Y en ningún momento de ese vídeo se arrepiente de predicar esas falsas doctrinas. En ningún momento reconoce que lo que enseña es falso. Él predica, por ejemplo, la diabólica doctrina del rapto pretribulacional. Pues en ningún momento se ha arrepentido. Dios ha tenido que utilizar a esta hermana llamada Alejandra Mar para acabar, para destruir completamente el ministerio falso de este sujeto, de este falso maestro y falso predicador llamado David Damon. Él ha utilizado perfectamente para acabar con él, para destruir este ministerio. Yo desde hace ya 5 años, desde el año 2010, ya tenía un litigio doctrinal que nunca me contestó David Damon, denunciándole por internet que le estaba predicando esa doctrina de demonios. Nunca me contestó. Y ha tenido Dios que utilizar a esta hermana para acabar, para castigar a este sujeto que no se quiere realmente arrepentir. Bien, está pidiendo palabra la hermana Mar. Adelante. No, otra cosa que estuve escuchando referente al video de donde pide, del falso arrepentimiento, vamos a decir, que inclusive ahí está expresándose mal doctrinalmente. Una de las cosas que me gustaría que también, a ver si ustedes me la pueden aclarar, pero que creo que no es correcto lo que él habla en cuanto a la a diferenciar el pecado moral del pecado doctrinal. Y una de las cosas que escuché, que me pareció importante también, y lo quería compartir, ahora me acordé, compartirlo con ustedes, es lo siguiente, que hablaba un hermano de que él se expresó mal cuando dijo que Dios había halagado a David diciendo que de que era una persona conforme a su corazón después de él haber cometido el pecado de adulterio y asesinato, porque esas palabras no fueron dichas después del pecado de David, sino antes. Pero inclusive que sí Dios lo había perdonado en el momento por medio de Natán a David, y que sí es cierto que Dios no perdonó a Saúl y sí perdonó a David
comentaba este hermano, porque Dios tenía un pacto con David, había hecho un pacto con David por quien, de cuya descendencia vendría el Mesías, y no tenía un pacto con Saúl. Entonces, cuando Natán habla con David, ahí mismo lo perdona Dios. Inclusive, mencionaba este hermano, que David no se había arrepentido, que le llevó prácticamente como un año más o menos, según él contaba, según textos bíblicos y todo, que le llevó como un año lograr el arrepentimiento, o sea que él había reconocido sí el error cuando Natán se lo reveló, pero que le llevó ese tiempo en conseguir el pecado, el arrepentimiento genuino de su corazón. Pero bueno, que ese texto que David Diamond leyó, como que Dios decía, David, el rey, es un hombre hecho conforme a mi corazón, no lo había dicho Dios después de haber pecado David, el rey David, sino antes de haber pecado. Y bueno, que había otro texto que él debería haber leído, que sí era a partir de, porque él dice que eso estaba escrito en Jueces, en el primer libro de Jueces, y a partir del capítulo 11 del segundo libro de Jueces es cuando David comete el pecado de adulterio y asesinato. Y también comentaba, a modo de información, que no eran 2 pecados que cometió David, sino 4, porque primero codició a la mujer de su prójimo, después de eso cometió el adulterio, después de eso emborrachó a Urías para que fuera a su casa, que también él leyó en la Biblia que emborrachar a alguien era considerado un pecado, y también después el asesinato, o sea que eran 4 pecados que cometió David y no 2, como dijo Daimo. No, simplemente era comentar esto porque lo escuché y me pareció interesante el comentario, ¿no?, sobre el video. Paso palabra. Gracias, hermana Mar, por el aporte. Y efectivamente, ahora que has dicho eso, quiero añadir lo siguiente. Mira, y es que él en ese vídeo lo que intenta este sujeto, David Diamond, es compararse con el rey David. Él más o menos lo que viene a decir este sujeto es que como David cometió ese gran pecado, pues igual que Dios perdonó al rey David, pues también Dios le ha perdonado a él. Pero vamos a ver. Fijaos hasta qué grado Satanás, el diablo, ha cegado la mente de este sujeto, del David Diamond. Para empezar, es cierto lo que ha dicho la hermana Mar, cuando dice que era conforme al corazón de Dios el rey David, eso fue antes de cometer el adulterio y el asesinato que cometió el rey David. Era antes. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el rey David, un genuino arrepentimiento, como dice la Biblia. Un genuino y verdadero arrepentimiento. Lo que ha hecho este sujeto, David Diamond, en ese vídeo, es una pantomima, una parodia, un falso arrepentimiento. ¿Y por qué un falso arrepentimiento? Porque en realidad no se ha arrepentido del pecado de fornicación. Él mismo se ha autoinculpado en los chats que todos podéis leer en internet que él tuvo con la hermana Mar. Describe claramente la fornicación que él ha estado teniendo y supongo que seguirá teniendo con esas chicas, con esas prostitutas. Y lo describe con todo lujo de detalles. En el vídeo que ha hecho David Diamond en ningún momento se arrepiente de esa fornicación, de ese pecado de fornicación que está cometiendo. En ningún momento. Y en tercer lugar, en ese vídeo, David Diamond dice que él no comete un pecado doctrinal, sino que ha cometido un pecado moral. Y es todo lo contrario, ha cometido tanto un pecado moral como un pecado doctrinal. Los seguidores de David Diamond dicen que él solamente ha cometido un pecado moral, que no ha infringido ningún pecado en contra de la sana doctrina. Eso es una burda mentira del diablo. David Diamond lleva muchos años predicando doctrinas de demonios, de las cuales no se quiere
arrepentir. En ningún momento se ha arrepentido de ese pecado doctrinal, de enseñar doctrinas de demonios. Por lo tanto, todo ha sido una pantomima, una parodia, una burda mentira. No ha existido, en ese vídeo no existe ningún arrepentimiento genuino. Simplemente una parodia teatral, de teatrero, de comediante, con unas cuantas lagrimitas, para apelar al emocionalismo de las personas y que los ingenuos crean que este sujeto se ha arrepentido de verdad. Pobrecito, está llorando. Se ha arrepentido de verdad. Mentira. Es un vulgar hijo de Satanás, un hijo del diablo, un auténtico hijo del diablo que predica doctrinas de demonios, como discípulo que era de ese gran falso evangelista e hijo de Satanás que murió en el año 2012, que se llamaba Gigi Ávila. Él era su discípulo predilecto y ahí lo tenéis. De tal palo tal astilla. Salió pues un vulgar falso maestro, además de un fornicario, que se va con prostitutas, como él mismo lo describe con todo lujo de detalles en esos chats que tenía con la hermana Mar. Y este sujeto lo que quería era pervertir también a la hermana Mar. Quería hacerla como una de sus amigas prostitutas. Es lo que quería este hijo de Satanás hacer con la hermana Mar. Pero como es una hermana íntegra, es una sierva de Dios, Dios ha utilizado a esta hermana para castigar a este hijo del diablo y para destruir su ministerio. Así que le damos gracias a Dios por esto, por haber acabado con el ministerio de este sujeto, que no creo que vuelva a levantar cabeza en su vida, a no ser que tenga un genuino arrepentimiento y deje de predicar esas doctrinas de demonios, pero si no lo hace, pues ya sabéis lo que le espera al final, como dice el Apocalipsis, donde van a ir a parar todos los mentirosos. Y este sujeto es uno de los tipos más mentirosos que jamás he conocido. Adelante, Manueles. Pues muy bien, decirle a la hermana pues que sí, evidentemente, Dios la ha usado de una buena manera, no solamente para corregir a un falso profeta, sino para despertar a muchas personas y para advertir a otros. El asunto de denunciar, pues no tenga carga, nunca tenga usted carga en su corazón por esto. Recuerde que Dios siempre ha usado a sus profetas para hacer exactamente eso. Tenemos, por ejemplo, los ejemplos de Moisés en contra de Faraón, como lo denunciaba Moisés, como Elías denunciaba al rey Acab, como Juan el Bautista denunciaba a Herodes, como el mismo Señor Jesucristo denunciaba a los religiosos y les decía sepulcros blanqueados, hipócritas, hijos de su padre el diablo. E incluso el apóstol Pablo tenía una lista negra de denuncias de nombres de supuestos cristianos que se habían apostatado, como Himeneo, como Fileto y Alejandro. Y el mismo apóstol Juan, pues también hace una denuncia pública a las iglesias para que se cuiden de un tal Diótrefe, que era un falso profeta, uno que se estaba enseñoreando de la iglesia, estaba engañando a los hermanos. Por tanto, querida hermana Alejandra, pues nunca tengan su corazón carga por esto. Evidentemente Dios la ha usado de una manera muy poderosa para librar a su pueblo y para corregir a un falso cristiano, porque es un mentiroso, hermano, y no se ha arrepentido absolutamente de nada. Pero esto sirve de advertencia para otros que puedan seguir las pisadas de él. Porque Jesucristo nuestro Señor lo dijo bien claro: no hay nada oculto que no llegue a saberse. Dios lo pone todo al descubierto. Y usted, hermana Mar, ha sido una buena herramienta en las manos del Señor. Paso palabra, mis hermanos. Pues así es, exactamente, amén, así es, hermano, muy bien. El Señor ha utilizado a la hermana Alejandra Mar, pues para desenmascarar a este sujeto. Porque como muy bien ha dicho el hermano Alex, las palabras que dijo Jesús, porque no hay nada oculto que no haya de salir a la luz. Al final, todo lo que hagamos en secreto, tarde o temprano, sale a la luz. Así de claro. Si no es ahora, será más tarde. Pero siempre al final, todo lo que hagamos en secreto, lo que hagamos ocultamente, todo sale a la luz. Y ha salido a la luz pues la vida lujuriosa de fornicador que tenía este, o seguirá, supongo que seguirá teniendo, este falso maestro, este falso pastor, este falso evangelista, porque también se hacía pasar por evangelista, además de maestro, se hacía pasar también por evangelista. De modo que le damos las gracias a Dios por lo que ha ocurrido, por esto, y todas las cosas ayudan a bien para los que aman a Dios. De modo que un falso maestro menos en el mundo. Y al final, pues, al final saldrá todo a la luz.
Además hay una parte del vídeo de este sujeto donde lo dice. Claramente reconoce que hay otros muchos pastores, entre comillas, que están haciendo lo mismo, que están cometiendo los mismos pecados. El mismo sujeto el David Diamond, lo sabe. Pero al final también va a salir a la luz. Bien, pues nos vamos a marchar ya, hermanos, ya es tarde. Mañana también tenemos charla bíblica. Mañana tenemos charla bíblica y pasado mañana también, el viernes, el sábado y el domingo. Bien, pues le damos las gracias a Dios por esta reunión que hemos tenido y le pedimos al Padre Celestial que utilice esta charla bíblica para llevar a la verdad a todos aquellos que están engañados y cegados por Satanás. Gracias, Señor y Padre, por cada uno de los hermanos que han podido entrar en la sala de charlas. Gracias también por la hermana Alejandra Mar, cómo la has utilizado para desenmascarar a este hijo del diablo, a este falso maestro. Te damos las gracias por todas las bendiciones celestiales que nos has dado por medio de tu Hijo. Te pedimos que nos sigas dando fuerzas para mantenernos firmes en la fe, en la verdadera doctrina, hasta el final. Ayúdanos a perseverar en la fe. Sabemos que solamente el que persevere hasta el fin, este será salvo. Por eso te pedimos que nos des fuerzas para mantenernos, aunque sea a través de tribulaciones. Sabemos que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en tu glorioso reino. Por eso te pedimos que nos des fuerzas con tu espíritu para mantenernos firmes en la fe hasta el final. Te lo pedimos esto, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pues muy bien, hermano, ya sabéis, mañana a la misma hora estaremos aquí en la sala de charlas bíblicas y que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros.